Enciende. Natividad. Enciende. Encendido. Félix. Yo estoy encendido. Vale, los demás todos apagados, por favor. Vale, venga, vamos a empezar. Venga, comienza. Empieza a grabar, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, este es un día importante para los socialdemócratas. Somos primera segunda de mes. Es importante porque la Fundación Socialdemócrata, que lleva más de 10 años, 12 o 13 años de vida, Recording is on. tiene el honor de tener un ponente de prestigio una vez al mes. No siempre hablando estrictamente de política, otras veces hablando de ciencia, otras muchas veces de cuestiones, o todas, de interés europeo, de interés internacional y sobre todo de interés nacional. Hoy vamos a hablar de seguridad energética, desde luego de nuevos paradigmas energéticos y, por supuesto, no lo quiero adelantar, porque les voy a presentar a una persona que no quiero ser parco en adjetivos, tampoco hablar demasiado porque estarán deseosos todos vosotros, estáis deseosos todos vosotros de escuchar. Ella es Natividad Carpintero. Lo primero que hay que decir es que ella es profesora titular del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid. Les prometo que voy a intentar resumir su currículum en 30 segundos para no pisar su brillante intervención, porque si tuviera que leer su currículum tendría que, entre premios, artículos y publicaciones, que me ocuparía la mayor parte de su intervención. Decía que es profesora titular del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid, que es además académica, es una de los 5 miembros presidium de la European Academy of Science, la Academia Europea de Ciencias. Tiene numerosos títulos, especialmente diplomada en CSDM. Ha sido consultora del G8 por razones especialmente contra la proliferación de armas, de determinado tipo de armas, que ya nos especificará. Tiene muchas publicaciones, no voy a citar ninguna, pero sí voy a citar que es, y esto es un honor decirlo por mi parte, es Club del Mérito Aeronáutico, distintivo blanco, y el Club del Mérito Militar, si no recuerdo mal, también evidentemente distintivo blanco. Ella es la que más sabe de lo que va a hablar, de que es el título de nuestra conferencia. Yo, que estoy aparcando ya en mi despacho, seguiré profusamente, tomaré buena nota de todo lo que dice, porque va a ser más que interesante. Le cedo la palabra ahora a Félix González Argüelles, que nos va a hacer una pequeña introducción del tema y de nuestra fundación. Félix, adelante. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todas y a todos, especialmente a nuestra ponente Natividad. Retos de la seguridad energética en el siglo XXI. Menudo titulito que hemos puesto para un tema tan importante y tan fundamental para la vida de la gente y para las sociedades en estos momentos. Yo no voy a entrar en aspectos que me imagino que Natividad nos va a ilustrar adecuadamente, pero sí que es cierto que me gustaría que durante la sesión de hoy, cuando hablamos de seguridad energética y de todo lo que eso implica, pudiésemos de alguna manera tocar lo que yo creo que es clave, que es tener una política energética a todos los niveles, desde un nivel de comunidad autónoma o de país o de Europa o del mundo, porque creo que es uno de los grandes espacios de debate y uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Y por supuesto hablar de la seguridad del suministro, hablar del cambio climático, de la eficiencia económica a través de la energía o de los beneficios para la sociedad, porque nosotros que estamos aquí conectados, que tenemos nuestra luz en casa, que tenemos nuestros electrodomésticos, todavía hay muchos millones de personas en el mundo que no tienen acceso a las fuentes de energía y que por lo tanto hay un reto de toda la humanidad de poder hacer que la energía sea un bien accesible para todas las personas y un bien accesible en condiciones de equidad y en condiciones de seguridad. Quiero también introducir un factor que es cómo afecta la globalización a todo el desarrollo energético, todo lo que ha pasado en los últimos años con la globalización y un poco también
cuál sería un modelo adecuado de mix energético. Para una persona como yo, que sabéis que vengo del mundo sindical y del mundo sindical dedicado fundamentalmente al tema industrial, uno de los grandes problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo en España es el coste de la energía como un factor de competitividad del modelo económico de las empresas. Ha habido una enorme discusión en nuestro país en los últimos años sobre qué significaba la energía nuclear, qué significaban otras energías que en otros países permiten que las industrias y las empresas grandes consumidores tengan una energía más barata, y todo eso, lógicamente, es una cuestión importante que tenemos que analizar como país. Por lo tanto, un poco por ahí yo dejo que vayan algunas de las reflexiones iniciales. Yo creo que es un tema muy interesante y os digo lo de siempre: cuando Natividad acabe su exposición, abriremos un turno de preguntas que esta vez preferimos que nos las mandéis a través del chat y que yo iré ordenando en la medida de lo posible para poder contestar al mayor número de preguntas que nos facilitéis a través del chat, como he dicho. Por lo tanto, un honor tener a Natividad, y yo le cedo a ella la palabra y vamos a esperar todos con mucho interés su exposición. Natividad, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, Antonio, por la presentación tan amable que has hecho de mi persona, y a Félix por la introducción de lo que vamos a hablar. No sé yo si voy a poder abarcar tantos puntos tan importantes como han introducido, pero bueno, básicamente haremos lo que podamos. En primer lugar, quiero saber si se me escucha bien. ¿No hay problema de voz? ¿El tono? Perfectamente. Correcto. Bueno, pues entonces, si les parece, buenas tardes a todos ya definitivamente, y un placer estar aquí en la fundación y hablar de un tema que, como muy bien ha dicho Félix, de importancia capital, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en las agendas internacionales, en la política, en la economía, sobre todo en la economía en el siglo XXI, donde han dado una serie de circunstancias que no tienen precedentes. En primer lugar, podemos decir que se ha convertido en una de las cuestiones más importantes internacionalmente, porque la demanda de energía que se ha producido en las últimas 4 décadas no tiene antecedentes. ¿A qué se debe esta enorme demanda energética? Básicamente a 2 puntos muy importantes: a la rápida industrialización de China, a la rápida industrialización de la India, en el caso de China una priorización del sector privado, y luego vemos que efectivamente la mayoría de los países que consumen energía, la mayoría de los países del mundo, dependen básicamente de fuentes de energía externa. Podríamos apuntar en este punto que los países productores tienen un índice de consumo muy pequeño comparado con lo que producen, y los productos y los países consumidores tienen una necesidad importante de estas importaciones. Luego tenemos una de las zonas donde podríamos dirigirnos, sería el Oriente Medio, la zona del Mar Caspio y África, que indudablemente está teniendo una evolución en recursos energéticos cada vez más alta, en producción de petróleo, en producción de sólidos, de combustibles sólidos, en producción de gas, etcétera, y para lo que está llevando distintos acuerdos comerciales, básicamente con China, para su explotación y la exportación. En primer lugar, tenemos que decir que la seguridad energética, que la energía es un elemento estratégico. De entrada es un elemento estratégico, y yo creo que con ese término estamos definiéndolo correctamente. Es un elemento estratégico en el crecimiento y en el bienestar de los ciudadanos. No venimos al mundo para tener malestar, venimos al mundo para tener un bienestar, y ese bienestar va basado en el desarrollo de un país. Por tanto, teniendo en cuenta la compleja distribución de los recursos energéticos, su fuerte componente geoestratégico, los intereses contrapuestos que existen y la perentoria necesidad de energía por parte de la humanidad, el control de las fuentes energéticas y la producción de la misma es un objetivo cada vez de mayor magnitud. Por tanto, podríamos decir, con seguridad energética, pues aquella condición en la cual una nación o la mayoría de los ciudadanos tienen acceso a fuentes energéticas asequibles, a fuentes energéticas con precios razonables y que les permita predecir un futuro libre de problemas donde pudiera ocurrir que se diera un corte de suministro energético y en las que podría ponerse incluso el peligro
o la propia soberanía de un país si esto ocurriera. Por tanto, la seguridad energética es un punto crucial en el desarrollo y, como estamos viendo, y Félix apuntó inicialmente, si queremos una industria competitiva, unos productos comercializables competitivamente hablando, necesitamos una energía. Cuando se produjo la crisis del petróleo, que la hablaré dentro de un momentito, en 1973, un paradigma de crisis de petróleo, el más importante que ha existido, por el cual va a cambiar completamente el panorama, surgió, una de las consecuencias fue el nacimiento de la Agencia Internacional de la Energía, que establecía como seguridad energética precisamente aquello que permitía a los países mantener una seguridad en el suministro que no perturbara en un momento dado un desequilibrio que se pudiera producir entre suministro y demanda. De hecho, el tener una reserva estratégica para 90 días de energía acumulada es una obligación para todos aquellos países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía y sobre todo para los miembros de la OECD. Por tanto, el estudio de la seguridad energética va a implicar varios factores. Primero, disponibilidad de los recursos. Segundo, seguridad en el abastecimiento. Luego vamos a hablar de la dependencia internacional. A continuación, de la geopolítica. Luego, los riesgos inherentes a las tecnologías. No existe una tecnología 100% segura. No existe. Problemas técnicos, problemas humanos, problemas de sabotaje, problemas de seguridad, problemas de riesgos naturales. Todo lo que ustedes puedan imaginar, tenemos que aplicarlo a las tecnologías que nos suministran los recursos. Luego, la relación, que sería un poco diplomáticamente, entre la explotación energética y, se dice políticamente correcto, actividades humanas, es decir, actos de terrorismo que va a haber, o que puede haber, o que de hecho ha habido, y actualmente la problemática del ciberterrorismo y los ciberataques. Luego, la distribución asimétrica de los recursos que vamos a ver. Y por último, lo importantísimo que es para nosotros la sostenibilidad. O sea, está claro que hemos llegado a un punto en el cual el medio ambiente tiene que ser un punto fundamental para no seguir dañando la Tierra, para que podamos conseguir que las generaciones que nos van a suceder hereden lo mejor posible nuestra herencia, que ya bastante en términos de contaminación pues está vigente, ¿no? Por tanto, el concepto de seguridad energética, para que no haya la menor duda, es un concepto dinámico por el cual yo voy a necesitar una diversificación de fuentes, voy a necesitar una información estratégica, una información puntual y de alta calidad, que es lo que los gobiernos tienen que tener. Luego voy a necesitar que haya una buena relación entre países consumidores y países exportadores. Por supuesto, voy a tener que aumentar los flujos de inversión para hacer que esas infraestructuras energéticas que están dentro, como ustedes bien sabrán, de lo que son las infraestructuras críticas de una nación, pues funcionen lo mejor posible, estén actualizadas lo más posible, funcionen tecnológicamente lo mejor posible, sean eficientes a más no poder. Esto, a su vez, nos lleva a la inversión y al desarrollo en todas ellas. Ahora, hemos visto, en grosso modo, lo que sería el concepto de la seguridad energética. Ahora vamos a hablar también muy rápidamente de cómo clasificamos las fuentes de energía. Yo estoy segura que todos ustedes lo saben de memoria, pero por recordar y añadir un poquito a lo que nos viene a continuación. Vamos a llamar, se pueden distinguir de dos formas, lo que según sean renovables, o no renovables, convencionales, o no convencionales, etcétera, etcétera. Si hablamos de fuentes de energías renovables, pues estamos hablando de aquellas que tienen básicamente un potencial inagotable porque su energía proviene de forma continua como consecuencia de la radiación solar. Entonces tenemos, o de la propia atracción gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema solar. ¿Qué es la energía no renovable? La energía solar, la energía eólica, la hidráulica, la maremotriz, la ondimotriz o la biomasa. Es decir, energías que se renuevan porque son naturales por sí mismas, no tienen en principio ningún principio de agotabilidad. Y luego las energías no renovables, que serían aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza y que podríamos decir que
bueno, hablamos del petróleo, hablamos del carbón, hablamos del uranio, hablamos del gas, hablamos de estos combustibles básicamente fósiles, pero también decir que en la actualidad prácticamente el 94% de la energía que se consume en el mundo proviene de fuentes no renovables, con lo cual tenemos que atender a la cuestión de la necesidad de desarrollar pues eso, tecnologías que nos permitan una matriz energética lo más completa posible, lo menos contaminante posible y lo más sostenible posible. No voy a entrar en convencionales o no convencionales. Convencionales son aquellas fuentes que se han venido, que son muy unidas a las no renovables porque son las que se han utilizado generalmente durante siglos, el carbón, el petróleo, unas más que otras, ¿no? Y que tienen una participación en los balances energéticos de los países industrializados, como sería el petróleo o el gas o la hidráulica o la energía nuclear. Y fuentes de energías no convencionales, aquellas fuentes que están desarrollando en los últimos años pues, tecnologías y desarrollos tecnológicos, pero que no tienen, no obstante, hoy en día una utilización generalizada y, por tanto, no cuentan con una participación apreciable, digamos, en la cobertura de la demanda energética de estos países. Y entonces seguimos hablando, efectivamente, de solar, eólica, biomasa, etc. Por tanto, vamos a ir paso a paso, aunque avanzando en la presentación, y vamos a ver qué ocurre con el petróleo. Yo le agradecería a Ángel, por favor, si nos puede poner la siguiente transparencia. Ángel. ¿Voz no? ¿Ángel? ¿Estás ahí, Ángel? Sí, está puesta. No, la siguiente. Ah, vale. Ok, No pasa nada. bien. ¿Se puede poner lo más grande posible para que veamos todos lo más posible? Bueno, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, se ve ¿Está bien. la pantalla? Me alegro, es que yo estoy perfecto, me alegro muchísimo. Pues nada, Una fenomenal. pantalla completa. Es que yo tengo la pantalla llena de mensajes, le han silenciado, está grabando y no veo. No sé cómo quitarlos. Es decir, tengo 3 o 4 mensajes más y voy a ir quitándolos uno a uno para ver yo algo. Ok, perfecto. Bien, el petróleo, digamos, el uso de petróleo de las industrias petroquímicas ya sabemos que es esencial. Petróleo es prácticamente casi todo. No se lo pongo a los alumnos en clase, no dan crédito de ver que desde el cepillo de dientes hasta nuestro maquillaje, hasta los utensilios del hospital, hasta evidentemente los combustibles, hasta todo, la ropa, los tejidos, etcétera, etcétera, es de la industria petroquímica proveniente del petróleo. Pero indudablemente el uso más importante que tiene el petróleo es como fuente energética. Por tanto, el problema que hablamos, como siempre con las reservas, y esto aprovecho para decirlo, con respecto a las reservas que constantemente se nos dice que son finitas, sí son finitas, pero marcar una época, un tiempo, un límite temporal de cuándo se van a acabar o no se van a acabar es muy arriesgado, porque de entrada constantemente se están descubriendo nuevos recursos, nuevas localizaciones. Estamos hablando de apariciones de bolsas de gas, estamos hablando de cómo, por ejemplo, Brasil se está convirtiendo en un exportador de petróleo, cómo en Colombia la exportación, el nacimiento la producción petrolera es muy poderosa, cómo las bolsas gasísticas que tenemos en el Ártico y en otros centros, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablemos del tema de la dotación de reservas, tenemos que ser prudentes, en primer lugar, porque es una información estratégica. Nadie va a decir lo que tengo y lo que no tengo. Obviamente, sí se pueden hacer, evidentemente, proyecciones y se pueden hacer estadísticas, naturalmente, pero teniendo en cuenta que tenemos distintos tipos de reservas, que tenemos las reservas probadas, que tenemos las reservas probables y que tenemos las reservas posibles. Las reservas probadas son aquellas en las que yo sé que todos esos pozos de los que estoy hablando básicamente tienen un 90% de probabilidades de que haya petróleo. Las probables es en las que esa probabilidad se reduce al 50% de que ese volumen de petróleo esté ahí o no esté, y las posibles son aquellas que se intuyen con los mismos estudios geológicos y exploraciones que se hacen en las anteriores, pero no se ha llegado más lejos y se calcula que tienen una probabilidad de existir al torno al 10%. Por tanto, una vez centrados en el mundo del petróleo, estamos viendo en la gráfica
que es un recurso muy, muy importante, no solamente desde el punto de vista de los bienes de consumo, sino desde el punto de vista de como poder energético, de transporte, de energía pura y dura. Y este consorcio, la OPEP, que se constituyó en el año 60 y pico por los países, básicamente, lo inició Venezuela y se unieron básicamente los países de Oriente Medio. Hoy en día, es que yo no tengo el puntero, pero bueno, no hace falta. Estamos viendo aquí a la derecha los países que forman parte, que como verán ustedes, a Angola, gracias Ángel, a Angola y a Nigeria, que eran tradicionalmente miembros de la OPEP, vamos añadiendo países de África como es Guinea Ecuatorial, estamos añadiendo Gabón, entonces países que antes no estaban en el mapa de la OPEP y ahora sí están, unos entran, otros salen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos también, aquí abajo, que la OPEP Proven Crude Oil Reserves, quiere decir que Venezuela, un país muy querido, pero que lamentablemente pasa por una crisis múltiple en muchos aspectos, pues por ejemplo tiene una de las más importantes reservas de petróleo. A continuación le sigue Arabia Saudita, luego está Irán, Irak y luego lo que ustedes ven en la pantalla. Con lo cual vemos que el panorama es que tenemos una serie de países que nos garantizan este suministro, que forman parte de la OPEP, pero luego hay otra serie de países importantísimos que no forman parte de la OPEP y son productores de petróleo: Estados Unidos, Rusia, México, etcétera, etcétera. No obstante, los intereses, yo creo que podríamos pasar a la siguiente transparencia, porque ahora vamos a ver que de alguna manera todo este mundo del petróleo está condicionado por una serie de factores como van a ser la geopolítica y la vulnerabilidad en el suministro. Yo el petróleo lo he visto utilizado como instrumento político. Yo lo voy a ver en países con enormes inestabilidades interiores de carácter político a sí mismo, económico y de otros niveles. Voy a ver países exportadores que sufren enormes sanciones económicas por parte de otros países, que eso... ¿Sí? Ah, perdón, creí que me habían dicho alguna. Y que... ¿Perdón? Ah, sí, ok, gracias. Y que como, por ejemplo, al poner una sanción económica, países pues X, como en el caso de Estados Unidos a Irán, pues esto va a impedir que ese propio país pueda invertir en desarrollo para que oleoductos o gasoductos funcionen con mayor eficacia. Luego las guerras. Básicamente, bueno, es que no sé si me pondría a hablar de guerras, sí, me pondría a hablar un poquito más adelante. Los ataques terroristas, los ciberataques o las rutas de suministro. Vamos a hacer una pequeña paréntesis para ver cómo el mundo del petróleo lo controla básicamente la economía mundial. Por eso es tan importante, no solo por el hecho de que la economía siga avanzando y los países se desarrollen, sino también diversificar fuentes, porque en el año 1973 tuvimos una crisis tremenda que sirve de paradigma para lo que es una crisis del petróleo pura y dura, y perdonen las palabras. En el año 73 ya saben que se produce un embargo que llevan a cabo los países exportadores de petróleo por varias razones. Primeramente porque había habido una guerra del Yom Kippur y había habido una ayuda militar a Israel, y por otro lado también en Estados Unidos se habían aprobado los acuerdos Bretton Woods que hacían que el patrón pasara a ser del oro al dólar, que el dólar se convertía en patrón de moneda universal, con lo cual eso había supuesto una serie de tensiones y de pérdidas económicas en los países de la OPEP, y por lo tanto pues prácticamente cuadruplicaron el precio del petróleo. Eso llevó a una crisis económica terrible, a un fuerte efecto inflacionista, una dramática aumento del desempleo a nivel mundial, caída de la producción, déficit interior, exterior, etc. Luego hubo un enorme también quebranto de las balanzas comerciales del consumo mundial, se contrajo el comercio internacional y las tensiones en el sistema financiero. Los compañeros que me estén escuchando que son economistas ya sabrán lo que aquello supuso. Pero también tuvo unas consecuencias, es decir, aparte de esas consecuencias, esos hechos que acabo de decir, se dieron unas lecciones a aprender. Toda crisis trae lecciones. Aprendemos algo de lo bueno, lo malo, pero siempre hay que sacar la parte del aprendizaje para hacerse
para aprender, vaya, y tratar de evitar errores o que los errores no sean tan graves. ¿Qué demostró la crisis del petróleo de 73? Y lo pongo un poco como paradigma, pues porque ahí se acabaron el fin de los precios asequibles. Ese petróleo barato que se vendía a todos los sitios ya se había prácticamente acabado. Se han acabado los precios asequibles, un punto sin retorno en los mercados energéticos. Por otro lado, se crea la Agencia Internacional de la Energía precisamente para dar una serie de pautas, entre otras, pues el que se instaure obligatoriamente reservas estratégicas de petróleo bajo diversas formas que representan aproximadamente 3 meses de consumo de un país, 90 días brutos. Por otro lado, los países consumidores, los que importaban petróleo, se dan cuenta de que tienen que diversificar productores, que no pueden poner toda la cesta de su importación a un solo distribuidor. Y entonces surge la necesidad de la diversificación de fuentes energéticas. Y, por supuesto, los países productores también tuvieron su lección aprendida, que fue la de estabilizar los mercados. Yo no me sirve de nada tener un producto si no tengo asegurado el mercado. Entonces eso es lo que básicamente se aprendió de la crisis del 73, que fue gravísima y que es un paradigma de las que siguieron a continuación, pero que marcó una pauta que luego ya de alguna manera no fue igual. Hemos hablado de guerras en los países productores. Bueno, todos ustedes saben la guerra de Irak e Irán, de los años del 80 al 88, cuando realmente aquello, bueno, pues supuso una crisis en la exportación de petróleo. Todos conocemos la primera guerra del Golfo del año 90, cuando una fuerza de coalición pues invadió Irak, que ahí a su vez había invadido Kuwait, etc. Y los Estados Unidos intervinieron para asegurar los suministros de petróleo de Irak, que era un país y sigue siéndolo de la OPEP. Por otro lado, bueno, pues tenemos la problemática de las rutas de suministro. Y ahora vamos, por favor, Ángel, a ver las rutas de suministro. Bien, vemos en este mapa que las rutas son muy poquitas y que además no son comparables, porque tengan en cuenta que si yo estoy hablando, Ángel, ¿me puedes señalar, aunque creo que lo ve todo el mundo, el estrecho, y todo el mundo lo sabe además, el estrecho de Hormuz? Exactamente, tenemos el estrecho de Hormuz, que es básicamente la principal vía de exportación de petróleo de Arabia Saudita, de Kuwait, de Irán, de Bahrein, de Qatar y de los Emiratos Árabes hacia las economías occidentales, hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea y hacia Asia. Obviamente va por la derecha y va por la izquierda. Por otro lado, el significado estratégico del estrecho de Hormuz es incuestionable, no se lo voy a contar a ustedes, pero sí les voy a contar que se calcula que para el año 2030 el 30% del petróleo, de la demanda mundial de petróleo, va a circular por el estrecho de Hormuz. Y por tanto, las repercusiones globales que pudiera haber en caso de guerra, en caso de ataques terroristas, en caso de accidentes, sería una repercusión internacional grave y muy importante, por lo cual es una zona pues, conflictiva, una zona compleja y una zona que indudablemente pues, no deja de ser llamativo que 30% de la exportación mundial pues, pase pues, por ese estrechito que luego va por el Golfo de Adén, Cuerno de África, etcétera, donde se han estado dando, como ustedes saben, una serie de ataques de piratas somalíes durante básicamente los años, empiezan en 1991, ahí empieza una crisis tremenda en muchos países, pero toman peso hasta el año 2007-2008, cuando incluso Rusia manda la armada de guerra, España manda la armada y los barcos, los secuestrados barcos españoles, ya lo saben ustedes, la Alacrana y el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, 2 barcos pesqueros españoles, ¿no? que se allí. Y entonces, bueno, pues a partir de el bahía de Baquio, ¿no? ¿Cómo se llamaban los? Bueno, creo que sí, que bahía de Baquio, pero bueno, no importa, tampoco estamos por tele. Bueno, lo cierto es que... Sí, sí, ¿cómo?
Playa de Baquio, me parece. Playa, sí, era un barco que estaba pescando allá en aguas. Lo cierto es que en cualquier caso, a partir de gracias Ángel, aquellos secuestros millonarios en recursos, porque se robaban constantemente, se secuestraban barcos, pues se decidió poner seguridad privada, y después de instalar seguridad privada en pesqueros, más las armadas de guerra que mandaron algunos países, la conflictividad en el Golfo, en lo que es el Estrecho de Hormuz y el Cuerno de África, pues prácticamente disminuyó. Pero no terminó, porque el problema se trasladó al Golfo de Guinea. Entonces, Guinea, que es la zona esta de aquí, Ángel, si nos la señalas, aunque no hace falta, es por defecto, es por deformación profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que se dan una serie de piratería, de ataques de piratas, una venta ilícita, sobre todo muchos casos de contrabando de petróleo, porque es una zona muy complicada también de asegurar, y por lo tanto, pues ahora mismo es una zona muy complicada en cuanto a la cantidad de organizaciones que están trabajando ilegalmente, y por lo tanto efectivamente disminuye los delitos de carácter, los delitos de la parte del Golfo del Estrecho de Hormuz, pero ahora mismo hay una problemática en el Golfo de Guinea pues bastante importante. Luego tenemos volvemos al mapa y vemos que nos encontramos, aparte de que la ruta que tendría que seguir, la vamos señalando, Ángel, el Bab el-Mandab, y luego tenemos el canal de Suez, pero luego tenemos también los estrechos turcos. Los estrechos turcos, que son unas zonas de paso muy estrechitas, que pasan barcos desde Turquía a Europa, pero también con unas dimensiones francamente estrechas, con lo cual cualquier tipo de accidente podría causar una interrupción en el suministro. Otro de los problemas, otro de los estrechos son los daneses, arriba, por donde pasan también una serie de barcos, petroleros y buques, pero volvemos a las mismas circunstancias, nos encontramos con dimensiones altamente estrechas. Pero el más importante después del estrecho de Hormuz es el estrecho de Malaca. ¿Por qué? Pues porque al igual que con el estrecho de Hormuz nos vamos a encontrar en una situación geográfica todavía incluso peor, más agobiante. ¿Por qué? Pues porque básicamente ha sido una zona tradicional de piratería. El Golfo la zona esta donde se encuentra el estrecho de Malaca, toda la zona del Pacífico, ha sido zona, digamos, endémica de piratas, los piratas malayos, los secuestros de barcos. Y si vieran ustedes la International Maritime Bureau, verían que es una zona muy activa en cuanto a secuestros de barcos actualmente. Pero la cuestión es que precisamente, al igual que con el estrecho de Hormuz, nos vamos a encontrar que el 20% de la demanda mundial de petróleo para el año 2030 va a pasar por el estrecho de Malaca también. Entonces, claro, todo esto supone que las economías asiáticas, que son China, que son Corea del Norte, que son India, que son Corea del Sur, que son Japón, etcétera, etcétera, están prácticamente sujetas, están prácticamente sometidas a la situación de vulnerabilidad que supone el paso estratégico y geográfico de todos esos barcos petroleros que van a sus propias economías. Desde el año 2005, al igual que ocurrió con los ataques que se estaban dando en el Cuerno de África, pues disminuyeron a través de una serie de medidas, iniciativas internacionales, para poder parar los ataques que se estaban produciendo y sobre todo los secuestros de barcos petroleros. Por supuesto, hemos dicho las tres rutas más importantes y el problema que teníamos en cuanto a, digamos, a factores de riesgo, tenemos que señalar el de las rutas de exportación como uno de ellos. Otro de los factores de riesgo, y me parece que es la siguiente transparencia, pero no estoy segura, sí, claro, es el problema de la ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema muy serio porque se ha convertido prácticamente en uno de los retos para la seguridad internacional en todo el mundo. En concreto, lo que se refiere a los sistemas energéticos,
después creo que todos ustedes saben que la mayoría de los sistemas energéticos que funcionan desde las centrales, los pozos de producción, gasificación y refinería, etcétera, etcétera, están centralizados en lo que se llama en acrónimo SCADA, que sería algo así como Supervisory Controls and Acquisition Systems. Es decir, es un sistema informático digitalizado que controla el proceso desde la propia extracción de petróleo en el campo mismo hasta lo que son las comunicaciones, hasta que son los transportes, con lo cual el problema es muy grave porque en los últimos años, que a mí me gustaría encontrar en el lío de papeles que tengo aquí encima de mi mesa, el número de ataques que se han sufrido y que se han producido a los sistemas SCADA. Pues básicamente uno de los más importantes pues fue el famoso, cuando se atacó directamente a los campos de petróleo de Arabia Saudita, a la central de Aramco en concreto, y luego hubo distintos ataques con distintos agentes, ¿cómo se llamarían? Los virus, ¿no? Los cibervirus, los criptovirus, como el Night Dragon, el Dragonfly, el Stuxnet. Por ejemplo, sí les querría decir que el ciberataque más importante y que afectó muchísimo fue el que se perpetró, por ejemplo, en el año 2012 contra la central de petróleo de Arabia Saudita, Aramco, en uno de los campos más importantes, que era el que tenía allí, prácticamente arrasó con 30.000 workstations, 30.000 ordenadores, se vinieron abajo prácticamente y hubo que parar la producción de petróleo en el campo petrolero más importante que tiene allí Arabia, ¿no? Entonces, básicamente estuvo sin producir durante varios días hasta que se solucionó el problema. Naturalmente se descubrió, como siempre suele ocurrir en estos casos, que el problema es interno, que el hackeo o los ciberataques suelen producirse generalmente desde fuentes internas a través de distintos mecanismos, etcétera. Poco después, pues efectivamente, en los propios, la agencia de productora de gas en Qatar, pues sufrió el mismo tipo de malware, ¿no? Entonces, esto es importante porque, al igual que se atacó las centrales de petróleo y se han atacado centrales productoras de gas en varios sitios, en Irán también se produjo un ciberataque a su programa nuclear con dos de los virus más poderosos, lo llaman criptovirus porque cada vez tienen, y de esto no voy a hablar de mucho porque tenemos aquí a un especialista, Ángel, y por lo tanto no voy a entrar demasiado en harina, pero sí decir que los criptovirus que atacaron las centrales nucleares de Natanz en Irán, pues básicamente en el año 2011 no se habían producido jamás, y realmente el daño que produjeron en el proceso de desarrollo de las ultracentrifugadoras no solamente llegaron prácticamente a volar por los aires, sino que el programa, pues se vio efectivamente, el programa nuclear que tenía Irán, oficialmente para fines civiles, se vio retrasado durante prácticamente, se puede decir, que 2 años. En el año 2019 los ataques a Arabia Saudita ya se produjeron con drones, entonces directamente en los campos de Abqaiq y de Jurais, en el 14 de septiembre del 2019, pues se produjo unos ataques contra estos pozos de petróleo que básicamente tuvieron de nuevo que parar la producción. Es decir, estamos hablando de amenazas que antes no existían, estamos hablando de retos en el siglo XXI y la ciberseguridad es uno de los retos más importantes. Si pasamos un poquito, no pasemos, lo que tienen ustedes en pantalla es precisamente una guía que ha hecho la Unión Europea para hablar de la cuestión de la ciberseguridad en la Unión Europea, cómo proteger de alguna manera el sector energético, ¿no? Entonces, en esta guía, por si les interesa a ustedes, pues pueden ver de alguna manera el planteamiento que se hace en la Unión Europea
para que esto pues no ocurra, ¿no? Y sobre todo pues habrá que tener una interacción entre los países para que pues tengan en común medidas de seguridad cada vez mayores, hacer una formación cada vez más amplia en estas cuestiones, porque realmente quitando, hoy en día no hay un solo sector, porque incluso el nuclear, aunque básicamente en un porcentaje muy alto sigue basado en sistemas analógicos, pero queda muy poco tiempo para que también vaya digitalizándose. Por lo tanto, el ciberespacio es algo que tenemos que proteger y aprender a protegerlo, sobre todo porque los ataques a infraestructuras críticas pues pueden ser altamente dañinos. Seguimos la siguiente transparencia, por favor. Y entonces nos vamos a encontrar en la siguiente transparencia, que me parece que es, bueno, yo la tengo aquí, Ángel. Bueno, Ángel, voz en off. Bueno, pues la siguiente transparencia. ¿Sí? Ángel. Bueno, yo se la enseñaría, pero claro, no es lo mismo. Hola. Hola, Ángel. ¿Ángel? Sí, la he pasado. ¿La del mapa? No. La anterior, ¿no? La del ciberataque en el sector energético. Los ataques de Dragonfly y todos los que hubo, básicamente. Es la siguiente, me parece. Ah, vale. Sí. La verdad es que nos estás haciendo un favor y a lo mejor te estamos molestando. No, pasa directamente a esta, ¿eh? Pasa directamente a Dragonfly 2.0, esta. Claro. Pero es que no estamos viendo el Dragonfly. No ha salido. Estamos viendo Cybersecurity in the Energy Sector. Ah, exacto. ¿La ven ahora? Voy a volver a... No, es correcto, Ángel. Ya está. Es esta. Bueno, uno de los ataques, ha habido muchos, hemos visto antes el Stuxnet, hemos visto el WannaCry famoso, del que todos han oído, y a muchas empresas, miles y miles de empresas fueron víctimas. Luego el famoso Dragonfly 2.0. Hay que decir que el ciberespacio se está convirtiendo cada vez en un terreno muy complicado de controlar. Hay zonas, y no es mi tema de especialidad y por lo tanto no voy a meterme en detalles, en las cuales todavía no hay un control de seguridad. Hay grandes servidores que controlan grandes lugares, grandes espacios dentro del ciberespacio, pero hay todavía zonas en las que por unos y por otros no hay control. No sabemos exactamente a quién pueda pertenecer qué. Por esta razón y por otras muchas, los ciberataques, como han ido encontrando ciberrespuestas y ciberataques, pues han ido cada vez siendo más sofisticados, ¿no? Entonces, básicamente, como se puede ver en la pantalla, pues los tipos de ciberataques que se dan en el sector energético, Estados Unidos es uno de los países donde más se da, más publicaciones tiene al respecto de Homeland Security, pues ven ustedes que es en la colección de inteligencia, colección de información. Básicamente uno de los papeles que más se está estudiando y se está analizando y está preocupando en un momento dado es el papel del insider, de una persona que pueda trabajar dentro de una infraestructura y que sea esa persona la que pueda transmitir información por X razones personales, razones económicas, razones ideológicas, razones sentimentales, razones de muchísimo tipo. Entonces, vemos lo importante, las distintas formas, que podría extenderme más, pero solo quiero ir un poquito por encima para que veamos la problemática. El sabotaje que se pueda producir en las propias plantas. Luego tenemos los distintos software. Sí. Son móviles. Los distintos tipos de ataques, de phishing, etcétera, distintos tipos de software, como los troyanos, que entran y nosotros no nos damos cuenta, o, por ejemplo, echar agua simplemente en las ranuras y en los enchufes, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, de esta manera, pues se puede producir un ciberataque en el sector energético, como se han producido y como se siguen produciendo, con la problemática de que cada vez son más sofisticados y, por tanto, pues hay que estar mucho más alerta al respecto. Yo pienso que vamos a la siguiente transparencia, Ángel, y ahora sí que me parece que es un mapa, porque ahora ya vamos a hablar directamente de la Unión Europea. Ya vamos a entrar en lo que es la Unión Europea, en lo que a nosotros nos afecta, porque somos miembros de ella y por lo tanto vamos a ver qué tenemos en común y qué no tenemos en común. No tenemos muchas cosas en común y vamos a ver entre ellas qué va a ser. Fundamentalmente que cada país presenta diferentes características energéticas y varían sus fuentes de dependencia. Unos usan más energía de carbón, como por ejemplo Polonia, o lignito, por ejemplo Alemania. Otros utilizan energía nuclear como base, energía fundamental, energía primaria, que va a ser Francia. Otros van a utilizar energía hidroeléctrica, como va a ser Noruega, etcétera, etcétera. Gas, como por ejemplo Noruega, también Noruega es productor de gas, también lo utiliza, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que dentro de la Unión Europea tenemos políticas en común, como lo que son políticas de sostenibilidad del medio ambiente. Ahí sí que hay normas muy claras, firmadas por los países miembros para limitar la emisión de GEIS, de gases de efecto invernadero. Eso sí lo tenemos en común, pero no existe en común una política que diga que cada país va a utilizar tal o tal cual fuente energética. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea para el año 2030 se calcula que va a haber una dependencia de las energías fósiles que va a rozar prácticamente del 69 o el 70 al 70 y pico % largo. Se tiene más o menos calculado. Por esta razón se han elaborado distintas propuestas y proyectos para, sobre todo, garantizar un sistema energético sostenible y para que sea a su vez competitivo. ¿Y en qué pilares voy a basar este sistema energético? Pues básicamente en una eficiencia energética. Luego, que sea energía renovable. Vamos a intentar desarrollar las energías renovables y sobre todo las energías que no producen gases de efecto invernadero lo más posible, porque a lo que vamos a la famosa Agenda 2030 es... la 2030 no, la hoja de ruta 2050 es a una emisión mínima de gases de efecto invernadero. Lo que pretendemos es fuentes energéticas que no nos produzcan. Por otro lado, digamos que la Unión Europea tiene este planteamiento inicial para todos los países y entre otros pilares en los que se apoya, pues básicamente también sería en un principio en el cual se reforzarían los sistemas de emergencia, incluida la coordinación de evaluaciones de riesgos entre los países miembros, los planes de contingencia y sobre todo la protección de las infraestructuras críticas, de las infraestructuras estratégicas, y los sectores energéticos son infraestructura crítica. También se habla de moderar la demanda de energía, de desarrollar un mercado interior que sea efectivo y plenamente integrado, o de aumentar la producción de energía en la Unión Europea, reforzando el desarrollo tecnológico reforzando el desarrollo de las tecnologías energéticas. Por otro lado, imprescindible la diversificación de fuentes de abastecimiento y de la diversificación y, por tanto, la mejora de las infraestructuras correspondientes para su suministro. Y luego, lo que sí se busca, aunque no se sabe si se va a conseguir, es hablar en una sola voz desde el punto de vista de política energética exterior. Esto es lo que sería el conjunto de la Unión Europea en conjunto, y ahora vamos a ver, para que tengan ustedes ya una visión más concreta de qué importamos, qué exportamos y cuáles nuestras fuentes energéticas más importantes. Vamos a ir, por favor, Ángel, a la siguiente transparencia. Y entonces... Natividad, estamos en las 8 menos 10, no sé cuánto te falta. Sí. Para que midas el tiempo, como querían avisarte, para que midas todo el tiempo. Me falta muy poquito. Vale, perfecto. Acabo ya, o sea que yo no... No, simplemente para que midas todo el tiempo, ¿vale? Perfecto, te lo agradezco muchísimo. Pues básicamente, ¿qué exporta Europa? Europa exporta casi todo.
que exporta fuentes energéticas de todos los países. Tenemos a la izquierda EU Imports y Crude Oil, y tenemos los países que yo no lo veo muy bien aquí, pero porque además tengo un ordenador pequeñito, pero verán ustedes abajo los distintos países de los que exportamos, de los que la Unión Europea importa petróleo. Básicamente Rusia es un socio importantísimo en la Unión Europea en todos los aspectos, pero sobre todo en recursos energéticos. ¿De dónde importa la Unión Europea gas natural? Pues de Rusia. Ven ustedes ahí las fuentes diversas que están de alguna manera, pues tenemos Qatar, etcétera, Noruega, tal. Luego tenemos los combustibles fósiles, que son los sólidos, que estamos hablando pues de carbones, de lignito, de coque y todos estos tipos de combustibles que se exportan pues también de Rusia. Vuelvo a repetir que Rusia es un socio comercial y energético de primer orden. ¿Cuál sería el consumo de energía de la Unión Europea en general? Bueno, pues básicamente vamos a tener un 30 y pico %. Esto está sacado de Eurostat, es la última publicación que tiene, la última producción de estadísticas. Es un 30 y pico % de energía nuclear, un 34 y pico % de energías renovables, luego tenemos de combustibles sólidos, carbón, por ejemplo, luego tenemos de gas natural y luego tenemos de petróleo, básicamente. Seguimos entonces, para ir adelantando ya, que ya nos queda prácticamente muy poquito, para hablar de las energías. Ángel, si eres tan amable, la siguiente, por favor. Y tenemos el tipo de energías renovables. ¿Sí? No está la es que yo le he pedido a Ángel que me ayudara porque no estaba segura de poder conectar yo misma con mi propio documento. Y entonces, para evitar problemas técnicos... ¿Ángel? Sí, creo que está puesta la de las renovables, si no, salgo de vuelvo. Debe haber una pequeña desfase entre tu pantalla y la mía, o la de la mía y la de los demás. Estamos viendo la de los renovables, ¿sí? Ah, pues yo la estoy viendo ahora, pues no sé qué pasa, pero a mí me llega la última, perdonen, por favor, y disculpa, Ángel, porque vaya tarde que te estamos dando. Vamos a ver, aquí vemos cómo básicamente, y siguiendo los países que están abajo de la tabla, como podemos observar, el tope está arriba y básicamente la producción pues es energía solar térmica, no fotovoltaica, energía térmica. Luego tenemos básicamente energía eólica, tenemos energía hidroeléctrica, que son los puntos más importantes de consumo, en los cuales vemos que hay países, yo no veo bien ahora mismo porque, bueno, pero sí lo veo porque lo he puesto aquí, que son, como estamos viendo, es que aquí lo veo mucho mejor, disculpen. Tenemos países como por ejemplo Noruega, que ha llegado prácticamente a un límite de uso pues bastante importante, o también tenemos Islandia, luego también tenemos Suecia, es decir, que son países que han desarrollado a otro nivel ya superior las energías renovables, pero no olvidemos que el 30 y pico % de la producción de energía europea es renovable. Seguimos con la siguiente transparencia, que habla de España, y lo que a mí me gustaría que, para que ustedes lo tengan, sí, es España, claro. Pues igualito lo tienen ya ustedes y yo no. ¿Es España? Ya lo tenemos nosotros. Pues sí, porque no me llega a mí, pero vamos. Pues bueno, pues miraré la que tengo yo aquí de papel, porque ¿qué pasará que no me llega? Bueno, pues sigo con las renovables aquí en pantalla, pero no se preocupen porque lo tengo impreso. Como ya he tenido problemas, siempre me gusta llevar impresas las presentaciones por si las moscas. Bien, muy bien, ahora sí me llegó. Esto está sacado de Red Eléctrica Española, es muy reciente, pero es más reciente la web que está arriba. La HPPS, RS, Datos, Generación, Estructura, Generación. Si ustedes cogen esa página y pinchan en ella, verán ustedes los gigavatios por hora que produce cada una de las fuentes de generación que tenemos en España. Entonces, ven ustedes, aquí por sectores, empezamos por la nuclear, tenemos el carbón, la turbinación por bombeo, la solar térmica, la hidráulica, la fotovoltaica, la eólica, los residuos renovables, otras renovables, podríamos ya que serían pues tipo las futuras renovables, que son pues, el trigo y todas estas sojas, etcétera, ¿no?
Cogeneración, que ya saben ustedes que produce al mismo tiempo gas y calefacción, y que produce calefacción y electricidad. Luego residuos renovables de fuel y gas, que son muy antiguas, era cuando el petróleo era barato, y naturalmente las de ciclo combinado, que pueden producir energía eléctrica a través de un generador accionando por un lado gas natural y por otro lado vapor. Ese es el panorama energético de España, que como verán está muy diversificado. Seguimos ya, para terminar en 5 minutos, con los retos que nos encontramos. Y nos vamos a encontrar con los siguientes. En primer lugar, se persigue y se quiere y se logrará la industria conectada 4.0. La industria conectada 4.0 son aplicaciones de gestión a través de empresas que se pretende se digitalice todo tipo de comunicación. Es decir, todo trabajo en la industria 4.0 va a estar digitalizado. Por tanto, vamos a necesitar soluciones de negocio, soluciones de inteligencia, como están ustedes viendo, o plataformas colaborativas. Luego vamos a necesitarla para las comunicaciones y los tratamientos de datos. Y luego, para la hibridación, a ese paso del mundo, digamos, físico al digital. Vamos a utilizar impresoras 3D, vamos a utilizar la robótica avanzada, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente transparencia, que por supuesto no vamos a dejar de lado los objetivos de desarrollo sostenible, que son importantísimos para que efectivamente consigamos de alguna manera, bueno, pues un poco de igualdad, sostenibilidad en el mundo desde todos los puntos que se marcó la Agenda de Naciones Unidas en el año 2015, que yo pienso que no es tan fácil llegar a ellos, pero la propuesta está ahí. Y precisamente de esta propuesta viene la siguiente transparencia, que es la penúltima, en la cual vemos que la población mundial, 1 de cada 5 personas no tiene acceso a la electricidad. Entonces tienen ustedes ahí la fuente y, como verán, básicamente por los colores, que son siempre la zona cromática la que más nos ayuda a entender directamente un mapa, pues básicamente, pues, como decíamos antes, hay países que todavía tienen un atraso en este aspecto de suministro energético y de acceso energético a las fuentes, como son África, que a pesar de ser un país pues, que es muy potente desde el punto de vista de recursos, pues, etcétera, etcétera, todavía faltan líneas de desarrollo para conseguir de alguna manera que este mapa acabe siendo muy clarito lo antes posible. Y por último, no puedo terminar sin hablarles rápidamente del otro reto que tenemos que llegar a conseguir, que es la fusión nuclear. Yo llevo en el Instituto de Fusión Nuclear durante muchos años. Es la siguiente transparencia que yo no veo, pero me imagino que ustedes están viendo, y tampoco hay mucho que ver porque les he puesto simplemente pues, el logo, ¿no? La fusión nuclear pues, está formada básicamente de 2 núcleos ligeros, de deuterio y tritio, y entonces lo único que tiene de ventaja, ni más ni menos, es que el combustible que utiliza la fusión nuclear, no la fisión nuclear, son el deuterio. El deuterio se encuentra básicamente en el agua del mar, en los lagos, en ríos, es asequible a toda la humanidad y es el combustible que se necesitaría. No aparece la transparencia todavía, ¿verdad? Bueno, me importa. Sí. Pues no sé, pues aquí pues no me importa. Bueno, lo cierto es que finalmente la tecnología que se utiliza en fusión, gracias Ángel, es básicamente de 2 tipos, la fusión por confinamiento inercial y la fusión por confinamiento magnético. Por lo tanto, el por qué una y otra, básicamente, una tiene aplicación dual, la fusión nuclear por confinamiento inercial tiene una aplicación dual militar y civil, y la aplicación nuclear, y la energía, y la fusión nuclear por confinamiento magnético es conseguir la fusión a través de campos magnéticos, la inercial a través de láseres y haces de partículas, y de lo que se trata es de que hay un proyecto que es el ITER, que es un proyecto de la Unión Europea, en la cual están trabajando varios países para ver si se vencen los obstáculos tecnológicos que se encuentra trabajar con cantidades que estamos hablando de 100 millones de grados. Por lo tanto, tenemos que conseguir, pues, básicamente, llegar a esos reactores y a esos materiales que aguanten este tipo de cantidades. Yo creo que termino aquí. La última parte, pues básicamente sería decirles que los retos que hemos visto, pues es el primero, el respeto por el medio ambiente. Aquí sí que acabo, me gustaría la última transparencia porque a mí me gusta mucho, es muy agradable porque es mi escuela, entonces es la máquina de Watts, la primera máquina de vapor que puso en marcha prácticamente la primera revolución industrial, pero no pierdan ustedes de vista que el primer prototipo
prototipo lo hizo don Jerónimo de Allanz, un ingeniero español vasco, ya en el siglo XIV, bastante antes que Watt y Newcomen desarrollaran las suyas. La primera patente es de don Jerónimo, hace muchos siglos. ¿Qué tenemos que ir? Pues el respeto por el medio ambiente. Todas las fuentes de energía son necesarias. Necesitamos seguridad en el suministro, eficiencia tecnológica, desarrollo industrial, acceso universal, innovación tecnológica y, por lo tanto, avance científico. Yo con esto he terminado mi conferencia, mi charla, como ustedes quieran. Para mí ha sido un placer y si hay alguna pregunta que haya por ahí quedado pendiente, dentro de, pues nada, con mucho gusto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Natividad. Y quiero dar las gracias a Ángel porque la verdad le ha caído un rollo y discúlpame porque no sé. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Natividad. Gracias. Vamos a dar paso a las preguntas porque en el chat hay bastantes preguntas. Voy a ordenarlas de alguna manera. ¿Se oye con eco, Félix? ¿Se oye con eco? Debes tener el altavoz cerca. Vale, a ver si me acerco. Ahora se oye mejor, ¿no? Ahora fenomenal. Vale. ¿Cómo puedo ver a ustedes mejor? Porque ahora solo veo la máquina de Watt y... Ahí. Tiene que quitarlo. Ya le he quitado, dale abajo a la derecha donde aparecen 4 cuadraditos. ¿Sí? Ahí, y ahí ves a todo el mundo. Sí, ahora les veo a ustedes más, gracias. Ahora Vale. sí. Empieza a plantearte preguntas, Natividad. José Manuel hace 2 preguntas desde Asturias que tienen una cierta relación. Dice, me gustaría conocer tu opinión sobre las centrales nucleares de 4ª generación de las que habla Bill Gates, ¿vale? Y por otro lado, nos plantea tu opinión sobre el nuevo plan quinquenal presentado por China y que habla de construir nuevas plantas de unos 20 nuevos reactores. Sí. Intentemos que las respuestas sean breves para que dé tiempo a todas las preguntas, ¿vale? El mundo, la energía nuclear está sufriendo actualmente, como lleva sufriendo desde que existe, prácticamente en los años 70, como contrapunto al petróleo, y a partir de ahí pues surge una serie de propaganda y de... Miren ustedes, en los años 60, como la primera central nuclear para uso civil se puso en la Unión Soviética, en Obnis, pues la propaganda era que era una energía para el futuro del obrero, que iba a mejorar la vida, y se criticaba a Estados Unidos porque decían que era una energía para uso militarista porque empezaron a utilizar los primeros reactores en submarinos. Al final ni unos ni otros tenían razón. Actualmente la energía nuclear es una fuente energética importante, segura, no produce gases de efecto invernadero y sí, muchos países están abarcando programas. China en concreto es uno de los más... China está abriendo, está alargando y digamos, está ampliando su parque y su parque tanto de importación como de producción propia. China quiere ser productor ella misma, ha sido siempre autosuficiente con uno de los primeros productores de carbón. China no ha necesitado prácticamente fuentes externas durante siglos de su existencia, pero este periodo nuevo de industrialización rápida, etcétera, etcétera, la obliga a tener la energía suficiente para ser ella, y ella misma intenta desarrollar la propia, con lo cual los programas de energía nuclear se están desarrollando bastante en varios países del mundo, no solo en China. Los reactores cada vez más seguros y, por supuesto, sobre todo desde el punto de vista de la problemática de los residuos radiactivos, que es una cuestión técnica que hay que resolver. Gracias por la pregunta. Rosa nos pregunta, hace 2 preguntas, ¿no? Rosa desde Galicia hace 2 preguntas. ¿Cuál es la energía más segura? Y luego ella dice que siendo Galicia una región productora de energía hidráulica y exportadora a países como Portugal, ¿cómo se explica que sea más barata la energía en Portugal que en Galicia? Ana me ha dicho que se llama. ¿Cuál es la energía más segura? La primera, y la segunda, porque producción de energía hidráulica Galicia es más barata. Su nombre para dirigirme personalmente, que no veo. Rosa. Bueno, vamos a ver, energía segura. Hemos dicho que no hay una energía segura, una tecnología segura al 100%, no existe. Siempre va a haber factores exógenos, factores externos a esa tecnología. Como energía segura, la formulación de la pregunta, las que son limitadas, las ilimitadas, las renovables, las no renovables,
las no renovables, todavía la predicción con respecto a las reservas pues es muy cuestionable, porque realmente nadie, no se puede decir, como dicen, quedan 100 años para petróleo, pero es que se siguen descubriendo pozos de petróleo, tantos años queda para el gas, pero se siguen descubriendo bolsas de gas, tanto queda para uranio y se siguen descubriendo minas de uranio y carbón, imagínense lo que hay. Entonces, segura en ese sentido, bueno, mientras sean fuentes que la Tierra siga produciendo, pues tendremos energía no renovable para rato, en principio. Desde luego nosotros todos no vamos a ver ese final. Con respecto a lo ideal, las no renovables seguras, sí, con la única cuestión de que las no renovables funcionan con la radiación solar y de noche el sol no luce. Entonces, si tenemos 8.670 horas al año, queremos tener energía 8.670 horas al año. Con respecto a las tecnologías, pues lo que le he dicho antes, Rosa, no hay una tecnología que sea 100% segura, porque hay una serie de factores, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista de riesgos naturales, que catástrofes, fíjese, cuando vino el Katrina en Estados Unidos, se paró la producción de petróleo y hubo las petroleras han tenido accidentes a base de bien, con contaminaciones en todos los sentidos, ¿no? Y ha sido en contra de la voluntad de todo el mundo, pero un sistema seguro al 100% yo diría que no existe. Gracias por la pregunta. Monse nos hace una pregunta relacionada con el mundo del transporte, ¿no? El sector del transporte es uno de los mayores contribuyentes al problema climático, y entonces dice que ¿podrá España, al ser un país con mucho sol y energía eólica, transformar esta en un corto periodo de tiempo para ser utilizada en el transporte? Y ahí añado, Natividad, permíteme que añada yo otra cosa, el papel del hidrógeno. ¿Cómo ves el papel del hidrógeno? Bueno, voy a terminar de contestarle a Rosa, que no es que yo sea de efectos retardados, es que son muchas preguntas y a veces me doy cuenta de la última que me han hecho cuando me hacen la siguiente. Rosa, usted me hablaba de la política, cómo es que Galicia, siendo una gran productora, ahí es donde yo ya no puedo entrar porque me encuentro con usted. O sea, soy una ciudadana que está sujeta a las decisiones políticas y entonces ahí no le puedo contestar. Pero su pregunta es cabal como una casa. Y así andaríamos diciendo y esto, y muchas cosas más. Efectivamente, son políticas gubernamentales, políticas energéticas que los ciudadanos no dictamos. Era lo que me faltaba por responder a Rosa. Monse, vamos a ver, la energía eólica, como todas las fuentes renovables, se produce por radiación solar, ha avanzado mucho, pero tenemos aproximadamente de unas 2.300 a 1.400 horas al año de energía eólica en España. Bueno, en España tenemos un parque importante, de hecho, como habrá visto por el mapita, por el diagrama, que yo no lo encuentro, pero vamos, que estaba por ahí, tenemos un 30 y pico % de producción de energía eólica, es decir, España llega a ser competitiva. Yo opino que como la energía no se puede acumular, nosotros acumularíamos batería. ¿Cuántas horas podríamos acumular? 3.000 horas, 3.000 y pico horas haciendo grandes baterías, pero yo no veo de momento la energía eólica para utilizar el transporte. En mi mente el transporte sigue uniéndose al petróleo, sigue uniéndose a las gasolinas, sigue uniéndose al gas, quizás un poco el hidrógeno. El hidrógeno es un futurible, Félix. El hidrógeno se está trabajando en ello, pero la tecnología es muy compleja y todo lo que tenga que ver con la autosuficiencia, digamos, eléctrica, es un tema que todavía está en desarrollo. Yo no creo que la energía eólica de entrada pudiera ser útil, pero estoy hablando de un periodo razonable. Yo no lo creo. De momento, transporte vamos a tener que unirlo sí o sí a petróleo y a gas, pero sobre todo petróleo. Aviones, transporte en general, barcos, coches, todo, básicamente. Es la fuente por excelencia para el transporte. Bueno, ahí es, en esta pregunta que me he adelantado yo, la ha hecho también Baudilio Cavadas. Zenón Jiménez nos pregunta desde Castilla y León, dice, ¿centrales cerca de los centros de demanda o alejadas de ellos? ¿Y por qué? Pues porque, pues eso mismo, la vida misma. Zenón, usted sabe que prácticamente casi ningún país productor de petróleo refina petróleo. ¿Sabe dónde está? Tengo Zenón en la pantalla, por casualidad, que así me dirigiría él.
No le tengo, ¿verdad? No, no te preocupes, pero te está escuchando perfectamente. Me está escuchando. Las refinerías son centros que están normalmente alejadas miles de kilómetros en muchas circunstancias del país productor. Por ejemplo, la refinería más importante del mundo está en Jamnagar. Jamnagar es una ciudad india que refina el petróleo de Arabia Saudita y de distintos países de la zona de los Emiratos. Estados Unidos sí, Estados Unidos, Baton Rouge, me parece, que es una de las zonas, una de las refinerías, se puede permitir, no tanto en distancia, que Estados Unidos tiene el tamaño de Europa, pero digamos que dentro de su territorio nacional tiene sus refinerías, pero la mayoría están en el sur de Asia. Es decir, y en España, por ejemplo, los gases tienen que pasar, cuando se traen los gases por metaneros, el gas hay que gasificarlo en las gasificadoras que tenemos en los puertos, que son 6 o 7 aproximadamente. Y el petróleo hay que refinarlo en las refinerías que también tenemos en España. Una de las más cerca creo que es Puerto Llano, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que desde que el gas o el producto primo se produce, la materia prima, el refino, pues, se producen otras circunstancias, con lo cual pues, al final sí es complejo, se encarecen precios con los distintos procesos, el upstream, el midstream y el downstream, y al final realmente uno va añadiendo impuestos y gastos y tal, y realmente sí, los precios son complicados. Nos hace una pregunta Pedro Vicente que, bueno, tiene una componente que yo creo que es una componente que a ti la actividad igual se te escapa, porque él dice qué opina de la instalación del cementerio nuclear que se quiere poner en Villar de Cañas, en Cuenca, pero en la segunda parte de la pregunta lo que dice es la seguridad. ¿Qué seguridad pueden tener ese tipo de instalaciones de tratamiento de residuos? Yo preguntaría a los vecinos de Villar de Cañas. La mejor solución es que les pregunte a él, que les pregunte a ellos. Verá que no están muy decepcionados porque al final se ha paralizado el proyecto. Con respecto al tema de los residuos, indudablemente queda por resolver los de larga duración. En España tenemos el Cabril, que ha sido a mí lo que más me molesta, y les voy a decir sinceramente, porque yo no trabajo en la industria nuclear, yo trabajo en un centro que es de fusión nuclear, es decir, lo contrario de la fisión, es una energía no contaminante cuando se pueda obtener en el futuro, que esperemos sea pronto. Pero soy profesora y por lo tanto lo que trato es de centrar las cuestiones. El cementerio, a mí me molesto siempre mucho porque en España se han traducido términos que realmente hacen que la cuestión de la energía nuclear a veces sea más hostil. ¿Por qué tengo que hablar de cementerio? Y puedo hablar de repositorio. ¿Por qué tengo que hablar de bomba de cobalto? Si hablo de cobalto 60 que se utiliza en medicina para tratar la terapia del cáncer. Entonces, claro, hay una serie de términos que también subyacen, con razón, en el subconsciente colectivo, pues que no ayudan mucho, que lo del cementerio es muy lúgubre. Y sin embargo el Cabril es una instalación 100% segura, no hay ningún tipo de problema, están totalmente blindadas las fuentes y por lo tanto yo creo que está bastante controlado en principio la cuestión de residuos radioactivos. Hay que resolverla, hay que buscar un almacenamiento de y lo de Villar de Cañas, vea usted cómo se enfadaron los vecinos cuando se dijo que se paralizaba el proyecto. Yo quería hacerte una pregunta, porque has dicho una cuestión que a mí me ha impactado mucho, y era consciente de ello, ¿no? De que 1 de cada 5 personas no tiene acceso a la electricidad. ¿Cómo ves tú el futuro en cuanto al volumen de demanda? Es decir, ¿va a crecer tanto la demanda? ¿Vamos a ser capaces de tener suficiente producción de energía para cubrir la demanda? Yo creo que no. Nos estamos olvidando, como sigamos a este ritmo, de lo que gastan las tecnologías de la información. Nos estamos olvidando de los millones de ordenadores y de sistemas informáticos y sobre todo de servidores que utilizan para la refrigeración de los sistemas ahora mismo, por ejemplo, energía procedente del carbón, energías fósiles. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio importante porque actualmente los servidores informáticos tienen un consumo energético muy alto porque producen su propio CO2, a un nivel u a otro, pero lo tienen.
Y por lo tanto hay que buscar una energía. En algunos países bálticos utilizan, efectivamente, pues están utilizando energía eólica, porque tengan en cuenta que se encuentran en subterráneos. Los grandes servidores no están en la superficie, están enterrados y necesitan sistemas de refrigeración importantes. Con lo cual yo creo que tenemos que ponernos un poco en el lugar de que nos espera un mundo, sobre todo si hablamos de ciudades inteligentes, smart cities, si hablamos de digitalización de la industria, en el cual va a ir todo por la ciudad, Félix. Si ahora mismo se nos va la luz, pues mi ordenador, bueno, porque es uno de las pilas de estos pequeñajo, pero bueno, me durará pues un par de horas. Pero si se va la luz, se acabó nuestra comunicación. Si se va la luz, no funciona el ascensor de la casa. Entonces quiero decir que las personas que vivimos en países en los que esto no es un problema, no sabemos el problema que puede significar. Es un problema muy grave y muy serio que hay que los países, las naciones, ponerse a trabajar en ello para buscar un equilibrio y siempre desde el punto de vista sostenible. No podemos ir ahí ahora. Para eso estamos en el siglo XXI, vamos a aplicar lecciones aprendidas, vamos a hacer eficientes tecnologías eficientes. Alemania acaba de inaugurar una última central térmica de carbón, aunque dice que lo cerrará para el 2038 y las nucleares las quiere cerrar para el 2022, pero de momento construye una central térmica de carbón. Entonces, esto es un lío, hay que ponerse de acuerdo entre todos para tener un equilibrio energético, porque estamos todos, los pobres y los que no son pobres, los países en vías de desarrollo y los desarrollados. Por no hablar, que no me doy tiempo y tampoco vamos a ponernos ahora, del acceso a cocinar correctamente, y no en estos países donde se consumen tóxicos y residuos tóxicos y producen enfermedades a base de bien, por ejemplo. Hay que solucionar muchos problemas todavía. Hay plataformas, Access to Clean Cooking, por ejemplo, la producción de metano, se está produciendo biodigestores, aprovechando. En fin, hay muchas cosas. El mundo energético es muy complicado y muy amplio, pero yo espero haberles sintetizado un poquito la cuestión, ¿no? Es un tema que habría mucho de que hablar, sin duda. Como no tengo de momento ninguna otra pregunta en el chat, tenía que apuntado de la primera parte algo para preguntarte. Sé que no quieres entrar me parece además muy bien, porque tu labor es una labor profesional, no quieres entrar tanto en la parte política, pero quería preguntarte si crees que es necesario simplificar y hacer mucho más comprensibles los marcos regulatorios y si dentro de lo que es la Unión Europea convendría ir hacia un consorcio europeo de la energía que pudiese de alguna manera equilibrar esos diferentes precios que hay en Europa, sobre todo de cara a la industria. Vamos a ver, Félix, la pregunta no es tanto, no la veo yo de carácter político, la veo de carácter técnico. Sí, hay que regular los marcos regulatorios, porque son muy complejos y son muy cambiantes. Y por lo tanto, usted se coge las leyes del año que salieron a partir del año 2010-2012 y usted no entiende nada, no entiende nadie nada. Es muy compleja la jurisdicción relativa a la energía. Y con respecto a los precios, en España tenemos un mercado marginalista, con lo cual, a pesar de que sea un mercado marginalista y salga a sorteo o a subasta el precio más pequeño, pero siempre va a primar el precio del mercado. Con lo cual, es cierto que si no fuera una cuestión estratégica, lo ideal sería que en la Unión Europea los países miembros pues se pusieran de acuerdo y en cuanto a fuentes energéticas, pero eso ya son cosas muy muy complicadas. Alemania tiene la llave de gas del Nord Stream, que se firmó con Rusia desde el 2011, está funcionando. Todo el gas ruso llega por el norte, ya no llega tanto por Ucrania, por los contenciosos que hubo entre Rusia y Ucrania, por el pago de aranceles. Entonces es un mundo, es muy complejo, yo diría que es de carácter técnico-político. Y por supuesto la parte política es la voluntad de sentarse, pero claro, son socios que no se van a entender, porque cada uno ya tiene su devenir marcado. Francia hizo un pacto de Estado para que fuera energía nuclear, Austria la tiene prohibida, la energía nuclear, perdón. Entonces cada país, en Italia no sé, está también prohibida, en otros sitios al contrario. Entonces
quiero decir con esto que en Suecia, por ejemplo, está abierto un programa para construir nuevos reactores, ¿no? Entonces, el problema es que la personalidad de cada país, a la hora de poner sobre la mesa cuestiones comunes, personalidad histórica, política, sociológica, estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que nos acaba de mandar Pablo Gómez, que dice sobre el tema de la fusión nuclear y el ITER, ¿a cuántos años podría estar una solución comercial para la fusión? Pablo, perdón. Todavía quedan una serie de años, siempre los que estamos en el mundo de la fusión, dentro de 50 años, ¿no? O sea, yo siempre decimos dentro de 50 años. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estas cifras, que ahora nos parecen muchísimo, 50 años, 60 años, es tener la escala de la temporalidad de la humanidad. Si nosotros tenemos esta fuente resuelta de aquí a finales de siglo, le aseguro que se habrá hecho el favor número uno a la humanidad mundial. En tiempos relativos, hablar, la fusión se descubre básicamente en los años 50, La fusión nuclear primero la fusión nuclear por confinamiento inercial, que tiene una primera aplicación militar, las bombas termonucleares, las bombas de hidrógeno. Entonces surge por primera vez los estudios de fusión nuclear. Los de fisión vienen desde los años 30, ya lo saben. Por tanto, una escala temporal, ¿qué diríamos? 50 años en solucionar la problemática de los materiales, de los reactores y del tipo de materiales que aguanten las temperaturas. El programa ITER, compartido por tantos países, pues al final no se terminan de poner de acuerdo, porque es programa de fusión por confinamiento magnético. El confinamiento inercial no se comparte, Francia no comparte su programa de meganías. Entonces, quiero decir que todo es cuestión de tiempo, hay que darle tiempo, es difícil, es una ciencia, hablamos de una nueva física, pero si pensamos en términos de la humanidad, 50, 60, 70, si en el siglo XXII o a finales del XXI o a finales del XXI, no creo que todavía queda un poco, sinceramente. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Antonio. Aquí estamos. Pues cuando quieras puedes decir lo que te parezca oportuno. Bueno, yo lo que me parece oportuno es dejar casi un silencio de meditación a todo lo que ha dicho, porque es tan interesante que yo he estado tomando nota. Antonio, te oigo mal. ¿Me oís mal? ¿Lo demás me oís bien? ¿Qué tal me oís? Por lo menos alto no, pero claro sí. Venga. Bueno, pues eso es lo importante. Por matizar, sí. Y hablar claro. Como has sido tú, has hablado muy claro y has sido muy receptivo. Yo cuando yo estaba riendo con algunas cosas que señalabas, anecdóticas, porque el mollar de tu conferencia es otro y ha sido más que interesante. Me estaba riendo porque evidentemente cuando hay escasez, lo primero que notamos los economistas es una subida de precios de la energía primaria respectiva, ¿no? La subida de precios es el primer indicador de escasez, ¿no? Pasó la guerra de Yom Kippur en 1973, en octubre del 73, y la toma de decisiones de la OPEP y de la OPAEP a partir de 1974, cuando subieron el precio del petróleo de $3 a $12 el barril, multiplicaron por 4. Pero y también me estaba riendo porque decías que había un español antes que Newcomen, que inventó a principios del siglo XVIII y Jerónimo de Allanz, que innovó la máquina de vapor a finales del siglo XVIII. Pero hay muchos antecedentes más. Herón de Alejandría, que inventó una especie de botijo que era una máquina de vapor. Pero independientemente de eso, diferenciando entre invento e innovación, me ha gustado mucho el planteamiento estratégico de lo que has planteado. Nos abre muchas reflexiones. Yo creo que las conferencias más interesantes, y esta ha sido una de las más interesantes que hemos tenido, son aquellas que nos abren no solamente respuestas, como has dado, sino preguntas que me han hecho reflexionar muchísimo, independientemente de las anécdotas de James Watt y Comen y la matrización que he hecho sobre los precios. Pero dicho esto, te doy mis más sinceras enhorabuena antes de que cierre Félix González Argüelles la conferencia. Mi agradecimiento personal
a Ángel Gómez de Ágreda, que no solamente ha sido un magnífico embajador con respecto a ti, sino que además ha sido el que te ha ido pasando las páginas mientras interpretabas en el piano. Es que somos amigos hace muchos años y yo me aprovecho. Vale para todo, vale para defendernos, vale para ser un genio y ser una persona justa, ser patriota, pero sobre todo vale como amigo, por lo que tú bien sabes, en agradecimiento por lo tanto a Ángel Gómez de Ágreda, por supuesto a Abel León, a todos los miembros de la Fundación Socialdemócrata y agradecértelo infinitamente. No tengo más que decir, simplemente que yo personalmente voy a poder escucharte en la grabación que tenemos, porque ha habido varias cosas que me han preocupado de algunas cosas que has dicho. Preocupado en el sentido de que me has abierto un nuevo horizonte. Dejo a Félix González Argüelles que cierre este magnífico acto. Muchas gracias. Y Félix, adelante. Gracias. Bueno, pues yo repetir el agradecimiento a Ángel y a Natividad, a ti, porque has hecho una exposición muy interesante, sobre todo para los que no estamos en esta materia. Creo que lo has hecho además muy accesible a todos, que es muy entendible, y eso es lo importante, ¿no? Al resto de gente que ha estado participando en la conferencia, pues decirles que próximamente tendremos, como siempre, otra conferencia. No sé si ahora con estos vaivenes políticos en Madrid nos atreveremos a lidiar con algún tono raro, ya lo veremos, dependerá.